primer espacio topológico pertenece al conjunto U y cuyo valor en el segundo espacio topológico pertenece al conjunto P. Este es U y este es B. Entonces, eso va a dar lugar a estos pequeños rectángulos, ¿verdad? Si es que estuviéramos en el plano cartesiano. Solo estoy dando una idea, ya vamos a abordar este ejemplo más formalmente, que de hecho es el ejemplo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Yo estoy hablando ahorita de la topología producto en general, pero en particular a nosotros nos va a interesar la topología de los productos cartesianos de R consigo mismo, ¿verdad? Entonces, es una ilustración nada más. Luego, demostramos el teorema de que efectivamente esto es una base, ¿verdad? Porque el hecho de que la definición anterior me diga que la topología producto es la que se construye teniendo como base el producto de abiertos, no garantiza que ese conjunto es una base, ¿verdad? Lo único que nos dice la definición es el nombre que yo le doy a la topología que estoy creando. Pues creo recordar que hayamos demostrado que esto efectivamente es una base y ya estaba, ¿no? Lo teníamos demostrado. Luego analizábamos un ejemplo de cómo crear esta base de la topología producto. Y de este ejemplo concluíamos que efectivamente esto es una base. Mirábamos las formas de los básicos y de hecho luego nos aventuramos a analizar cuál era la topología, ¿verdad? ¿Sí? Con este ejemplito. Bueno, también concluíamos que en esta base hay un elemento que sobra, es decir, yo podría eliminar este elemento que estoy poniendo aquí en verde y con estos dos básicos yo daría lugar a la misma topología, ¿verdad? Entonces concluíamos, bueno, parece que hay una manera en la que yo puedo intentar refinar esa base. Ese era uno de los apuntes que dejamos planteados en la clase del viernes, creo que fue, ¿verdad? Que en efecto esto es una base, pero parece que hay una manera más eficiente de construir la base con menos términos. Esa era una de las cosas que nos quedaba pendiente, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito eso, pero antes me gustaría que analizáramos el siguiente ejemplo y voy a pedirles su participación para que ustedes me, me ilustren, ¿verdad? O me den luz sobre la siguiente interrogante. Este era el ejemplo 1 entonces. Y como ejemplo 2, yo planteo la siguiente pregunta. Considere el conjunto R2. Un conjunto, no estoy diciendo todavía con qué topología. Conjunto R2 es un conjunto de pares ordenados, ¿no? Son puntos en el plano. Ese es el conjunto. Y a ese conjunto le voy a dar la topología de los complementos finitos. Te hago una pregunta. ¿Es este espacio topológico lo mismo que R complemento finito cruz R complemento finito? Esa es la pregunta. ¿Cómo darle a un conjunto esta topología? Ya lo aprendíamos en la primera unidad. La topología de los complementos finitos es la que tiene como abierto al vacío, al propio conjunto, que le llamamos X, en este caso es R2, al vacío, al propio conjunto, y a todos aquellos subconjuntos cuyo complemento sea finito. ¿Cómo construir este espacio topológico? Es lo que acabamos de aprender. En este espacio topológico son básicos el producto cartesiano de abiertos del primer espacio con abiertos del segundo espacio. Entonces dejo la pregunta en el aire y quiero que ustedes me ayuden a responderla. Como buenos matemáticos,
acompañado de su justificación, ¿verdad? Prohibido no participar. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? A ver. Bueno, entonces voy a empezar a hacer preguntas, ¿verdad? Ahí por nombres. Empezamos por iPhone. ¿Quién es iPhone? El compañero o la compañera iPhone. Manifiéstese. Hola, ¿quién es iPhone? Se nos fue. Bueno, aquí está todavía. Bueno, entonces vamos a ver. Eh, Danilo. Vamos a escuchar a Danilo. ¿Qué nos dice Danilo? Bueno, ya he perdido, invéntenme algo, porfa, no sé, ¿verdad? ¿Hay alguien conectado, chicos? Sí, pero yo siento que está, no sé, no, diría que sí, pero no puedo argumentar. Ok, Cristian, gracias. Cristian sospecha que sí. Bueno, hagamos un dibujito, a ver, ¿no? ¿Qué es R2? R2 es el conjunto de todos los posibles pares ordenados, como conjunto, donde X es un número real y Y es un número real. Eso es R2. Si yo a ese conjunto, antes a estos conjuntos los llamábamos X o Y, si yo a ese conjunto le aplico la topología de los complementos finitos, ¿cómo son los abiertos? ¿Cómo son los abiertos de la topología de los complementos finitos sobre R2? Son todos aquellos subconjuntos que yo pueda formar en R2, tales que su complemento, o sea que si a R2 yo le quito ese conjunto, su complemento es como Finito. es finito. ¿Cómo debería ser U entonces? U debería ser igual a todo R2, exceptuando una cantidad finita de qué? De pares ordenados, porque los elementos en el conjunto son pares ordenados. Entonces yo debería quitar un punto 1, un punto 2, hasta un punto n, vamos a decir, donde esos puntitos P sub i son pares ordenados. Eso es. Esta es la topología de los complementos finitos sobre R2. O sea que en el plano cartesiano, los abiertos se verían, cada uno de los abiertos se vería como todo el plano, exceptuando que algunos pequeños agujeritos. Yo quitaría puntitos. A ver qué hice. Este sí es un borrador de área. Yo vería aquí como pequeños agujeritos en el plano. ¿Sí?
O sea, tendría todo el plano. No sé por qué esto borra, la verdad, toda la región. Todo el plano, menos así pequeños círculos. Pequeños puntitos que yo quitaría. ¿Cuántos agujeros va a tener el plano? Pues una cantidad finita de agujeros. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en general pueden ser n. Ahora veamos una pequeña inspección. ¿Cómo se ve? Entonces ahora vamos a considerar R2, porque es el mismo al final, ¿verdad? El conjunto va a ser el mismo. Entonces ahora vamos a ver cómo se ve R2 con la topología producto. Bueno, lo voy a poner abajo mejor. Con la topología RCF cruz RCF. Solo para que tengan una idea, ¿cómo formo esta topología? Pues esa topología se forma a partir de una base, ¿no? Entonces voy a considerar un U y un B, que pertenecen a la topología de los complementos finitos. Alguien que me diga, ¿cómo es este U que pertenece a esta topología? Bueno, es que si me refiero a la topología, debería referirme a la tau, ¿verdad? Este es todo el espacio topológico en realidad. Entonces consideremos U y B abiertos, voy a decir mejor, para no crear ambigüedades, ¿verdad? Porque si me refiero a la topología, sí puedo usar pertenece. Si me refiero al conjunto, tengo que usar contenido. Entonces, para evitar esa ambigüedad, voy a decir, consideremos U y B abiertos de la topología de los complementos finitos. Alguien que me diga cómo es el aspecto de U. Breve excursión a la primera unidad. ¿Cómo es el aspecto de U? Como un círculo. No, porque estoy hablando de la topología de los complementos finitos en R. ¿Cómo se mira U con la topología de los Sería complementos finitos? R menos unos cuantos puntos, ¿verdad? X1. R menos unos cuantos elementos. Pero estos elementos que voy a quitar ahora, ¿son puntos o son números? Aquí eran puntos. ¿Por qué eran puntos aquí? Porque al conjunto que yo le estaba aplicando la topología era R2. Aquí U, ¿de dónde lo estoy tomando? De R con la topología de los complementos finitos. ¿A qué conjunto le estoy aplicando la topología de los complementos finitos aquí? ¿Cuál es el conjunto? Entonces sí serían números. Aquí serían números, correcto, porque es a los reales a los que les estoy aplicando esto. Entonces, U tiene el aspecto R menos X1, X2, hasta un XN, y B tiene el aspecto R menos Y1, Y2, hasta YM. Ahora, hagamos un esfuerzo por imaginarnos cómo sería un básico de esta topología. ¿Cómo sería un básico? Un básico sería la forma U cruz B. ¿Qué hay en U cruz B? Voy a dejar aquí escrito, ¿verdad? U cruz B es un básico de RCF cruz RCF.
Pero ¿qué hay? ¿O cómo se forma ese producto cartesiano U cruz B? Son pares ordenados, ahora sí, porque estoy aplicando la operación producto cartesiano. Son pares ordenados, tal que X pertenece a U y Y pertenece a B. O sea que X va a poder ser cualquier número real menos estos. Y Y va a poder ser cualquier número real menos estos. O sea que en U cruz B van a haber pares ordenados donde en ninguno de esos pares ordenados el X va a ser uno de esos o el Y va a ser uno de esos. Entonces hagamos el ejercicio de ver ahora cómo es U cruz B en el plano cartesiano. Ay, perdón. Y pertenece a B. Y voy a quitar acá esto. Hagamos el esfuerzo intelectual de imaginarnos cómo es ese producto cartesiano en el plano. U eran todos los reales excepto unos cuantos. Vamos a suponer que aquí hay un X1. Voy a suponer que además están ordenados, ¿verdad? Voy a suponer que aquí hay un X2, que aquí hay un X3 y así sucesivamente hasta un XN. O sea que esto, U, sería todo esto menos algunos agujeritos que vamos a tener aquí en X1, en X2, en X3, en XN. Eso es U. En U está todo esto. Y esa pequeña recta que está aquí son todos los reales con la topología de los complementos finitos. Lo mismo acá. En Y, que también le voy a dar la topología de los complementos finitos, ese conjunto que está ahí en azul es U, perdón, es U. Ahora, en Y, yo me voy a imaginar un Y1, un Y2, un Y3, y así sucesivamente hasta un Y sub M. ¿Cómo es un básico, un abierto, perdón, B en R con la topología de los complementos finitos? Son todos los reales menos estos cuantos, ¿no? O sea que sería esto, 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 esto y esto, exceptuando esos pequeños agujeros verdes que dejamos ahí. Ahora, ¿cómo es el producto cartesiano entonces? U cruz B. Ya dijimos que son pares ordenados donde X puede estar en U y Y puede estar en B. ¿Cuáles son los elementos que están en U? Estos X que están acá, ¿eh? Entonces, en mis pares ordenados se admiten todos los que cuya coordenada en X tenga alguno de estos valores, o estos valores, o estos valores, o estos valores, y así sucesivamente. Pero quedan unas franjas ahí, las miran, ¿no? ¿Sí? Entonces mejor voy a marcar en colores lo que debo excluir, y aquí me van a ayudar ustedes. En el producto cartesiano U cruz B, yo tengo todo esto, todo, y vamos a exceptuar qué cosas no están en U cruz B. Las vamos a poner en rojo. Este puntito que voy a marcar acá, ¿puede estar en U cruz B? No. No, porque su coordenada en X no está en U. U era esto que estaba acá, ¿eh? Ningún punto, de hecho, sobre esta franja vertical puede estar en el producto cartesiano. Ninguno acá, ninguno acá, ninguno acá, ni este,
ni ese, ni ese, ni ese. Ahora hago la pregunta. Esto que yo grafiqué acá, que sería todo R2 exceptuando la infinidad de puntos sobre esas líneas verticales y horizontales, esos son los que quito. Este es un básico de U cruz B. Perdón, este es un básico del producto RCF cruz RCF. Este es un básico de ese producto. Todo básico, decíamos nosotros en la primera unidad, todo básico es abierto. Perfecto. Hago la pregunta. Este abierto que tenemos acá en este rectángulo, que es todo R2 menos eso, ¿podrá pertenecer a este espacio topológico? ¿Cuántos puntos se excluyen en los abiertos de R2 cuando le aplico la topología de los complementos finitos? ¿Cuántos puntos se excluyen? ¿Una cantidad? Una cantidad finita. Finita. Acá, ¿cuántos puntos se excluyeron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usted excluyó, por ejemplo, todos estos puntos están excluidos aquí, ¿ve? X3, Y, donde Y es real, solo ahí hay infinito, ¿ve? Para cualquier coordenada en Y que usted ponga, si usted fija la primera coordenada en X3, estos infinitos puntos están excluidos. O sea que solo en esta franja hay infinitos puntos. Vamos a hacer aquí una anotación más, ¿no? Note que U cruz B es abierto de RCF cruz RCF. Y en el complemento de U cruz B, que sería R2 menos U cruz B, en el complemento tenemos puntos de la forma X1, Y, X2, Y, X3, Y, y así sucesivamente hasta llegar a XN, Y. Estoy hablando de los infinitos que están acá, los infinitos que están acá, los infinitos que están acá y los infinitos que están acá. Solo fijé la primera coordenada en X1, X2, X3 hasta XN, donde Y es cualquier número real. Es decir, con esto, lo que yo quiero decir, que R2 menos U cruz B, es decir, el complemento de U cruz B, es infinito. Y eso que no tomé las líneas horizontales, que también debía haberlo hecho, pero con esto me basta para argumentar que es infinito. Y si R2 menos U cruz B es infinito, es decir, si el complemento de U cruz B es infinito, este abierto en ese espacio topológico no puede estar en este espacio topológico. En consecuencia, U cruz B no es abierto de R2 con la topología de los complementos finitos. ¿Qué me preguntaba a mí el ejercicio? ¿Es este espacio topológico lo mismo que el otro? ¿Qué concluimos? Si acabamos de demostrar que aquí hay un abierto que no está aquí. ¿Qué concluimos? Son diferentes. Son diferentes. Entonces, los espacios topológicos son
distintos. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta con esta argumentación que acabamos de hacer? Por mi parte no. Ahora el reto es que si a ustedes se les pregunta algo de este tipo, hay que dar una justificación más o menos de esta forma, ¿no? Entonces ese es el reto, ¿verdad? Tal vez a ustedes se les pudieran haber ocurrido otras, ¿verdad? Yo me fui por la vía de probar que en un espacio topológico existía un abierto que no estaba en el otro, ¿no? Consecuencia no pueden ser el mismo, ¿no? Pero se les pueden ocurrir otras formas a ustedes. Bien. Antes de pasar a analizar la topología de R2, que hay algunas cosas interesantes por decir ahí, vamos a hablar del siguiente teorema que es importante porque refina lo que es la base, ¿verdad? Que es lo que veníamos hablando ya hace ratito, ¿verdad? El teorema dice exactamente lo siguiente, vamos a ver. Teorema. Sean, las bases las representamos con letras cursivas, ¿verdad? Bx y By, ¿sí? Bases de los espacios topológicos X y Y. Entonces, se nos pide probar que la colección B, dada por Bx cruz By, tal que Bx pertenece a este espacio topológico y By pertenece a este espacio topológico, es una base que genera la topología X cruz Y. Este teorema lo que nos permite es refinar la base, ¿no? O sea que para generar la topología producto, yo ya no necesito el producto de todos los abiertos de X con el producto de todos los abiertos de Y. Basta con el producto de los básicos y genero exactamente al mismo espacio topológico. Exactamente al mismo. Hay muchas maneras de demostrar esto. Muchas maneras. Una, primero, probar que B es una base. O sea que cumple los dos axiomas. ¿Ah? Luego de haber probado que B es una base, probar que todo elemento en la topología generada por B está en la topología generada por X cruz Y. Es decir, que tau B, no copien esto, ¿va? Porque esta demostración es la primera que se nos vendría a la mente, creo yo, pero no es la más práctica. Yo voy a hacer uso de un teorema. O sea, usted tendría que probar que todo elemento generado por esta base, recuerden que los elementos que están en esta topología son conjuntos formados por la unión de básicos, ¿verdad? Así se forman los elementos. Entonces, lo siguiente que nosotros deberíamos hacer es probar que todo elemento en la base generada por B pertenece a la base tau XY, pertenece a la topología, perdón, producto. Es decir, probar que esta topología está contenida en esta. Y viceversa, que tau X cruz Y
está contenido en tau B. Y si esta topología está contenida en el producto, y si la topología producto está contenida en la topología generada por B, ¿cuál sería la conclusión? Son iguales. Que son iguales. Y entonces yo podría decir, sin miedo a equivocarme, que esta nueva base que yo acabo de definir genera esta misma topología, que el teorema también lo dice. O sea, no es solo probar que B es una base, sino probar que con esa base yo genero, con esta base, la topología que yo genero es la misma que la topología producto. Que eso a veces se nos escapa, ¿va? Pero el teorema dice eso. El teorema no solo dice que esto es una base, también dice que la topología que genera es la misma esta. Para probar que son la misma habría que probar esto. Opción 1, poco práctica, porque es una demostración extensa. Pero todos de acuerdo con esta forma de demostración, antes de pasar a una propuesta un poco más inteligente. ¿Todos de acuerdo con que esta sería una alternativa? Sí, Sí. en efecto. Bien. Alternativa 2. Teorema de la primera unidad que vale la pena recordar por su utilidad práctica. El teorema dice lo siguiente. Sea X, tau un espacio topológico, vamos a recordarlo, sea X, tau un espacio topológico, y B, vamos a llamar B, una colección de abiertos del espacio topológico X. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Déjenme recordar aquí, porque hay muchas maneras de enunciarlo, ¿verdad? ¿Cuál será la más práctica? Una de las tantas, voy a buscar mejor la que está, pero una de las tantas es que si para cualquier abierto U, no copien todavía, porque voy a buscar la que más me convenga para la demostración que voy a hacer. Si para cualquier abierto U de este espacio topológico, en esta colección que yo estoy formando de abiertos del espacio topológico, yo siempre voy a encontrar un elemento aquí en B, tal que para todo punto dentro del abierto U existe un elemento en B totalmente contenido en U, pues entonces esa colección B forma una base del espacio topológico. Sí, así la voy a enunciar, ¿verdad? Esta es la que me sirve. Terminamos, ¿verdad? Con el enunciado. ¿Qué decíamos acá? Sea X como tal un espacio topológico y B una colección de abiertos del espacio topológico. Entonces, si para todo abierto, creo que basta con que lo diga así, ¿verdad? Si para todo U que pertenece a tau y para todo elemento que pertenece a U existe en B un elemento B tal que X pertenece a B y B está totalmente contenido en U, entonces con eso yo puedo concluir que B es una base de el espacio topológico X, tau. Parece confuso, pero vamos a aclararlo ahorita. ¿Cuál es la diferencia
de este teorema con lo que nosotros ya sabíamos de base. La forma en que nosotros vimos una base fue la siguiente, ¿no? Yo me doy una colección a la que llamamos B. Si esa colección cumplía dos axiomas, ¿cuál era el primero? Que para todo X que pertenece a X, existe B que pertenece a B, tal que X pertenece a B. Existe un básico, ¿no? ¿Y cuál era el segundo axioma? Que si X pertenece a la intersección de dos básicos, debe existir entonces otro básico, tal que X debe pertenecer a B3 y eso está contenido en B1 intersección B2. Esto fue lo primero que nosotros vimos de una base. Que para que algo sea una base debe cumplir esos dos axiomas. Y si se cumplían esos dos axiomas, decíamos, uno puede formar un espacio topológico definiendo como abiertos las uniones, todas las uniones posibles. Uno puede definir como abiertos U, que se generan con las uniones de básicos. Eso es lo que nosotros mirábamos, ¿no? Una colección que cumple estos dos axiomas da lugar a una topología a partir de la unión de básicos. Eso es lo que nosotros hemos visto. ¿Qué es lo nuevo en este teorema? Que usted ya tiene el espacio topológico a priori, ¿eh? Entonces, si yo ya tengo un espacio topológico a priori, yo puedo evitar tener que demostrar esos dos axiomas. Pero a cambio de evitar la demostración de estos dos axiomas, debo conocer que ya existe el espacio topológico. ¿Y cómo voy a formar la base entonces? Este teorema lo que me dice es cómo formar la base. La base la puedo formar seleccionando abiertos del espacio, tales que para cualquier abierto del espacio, en esa colección que yo voy a formar, debe existir un básico. Tal que ¿qué debe cumplir ese básico? Que para cualquier abierto de la topología que usted formó, en la colección B que usted está armando, que es una especie de lista, en esa lista, para todo abierto, usted debe tener un básico totalmente contenido. Entonces, evito la demostración de estos dos axiomas a cambio de esta información preliminar. Y probando esto, yo ya sé que esa colección que yo formo es una base y no de cualquier espacio, del mismo espacio topológico con el que yo contaba previamente. Entonces, una cosa es este enfoque y otra cosa es este nuevo enfoque. Esto lo que nos decía es cómo construir una topología a partir de una base. Esto nuevo que está acá lo que nos dice es cómo teniendo un espacio topológico yo puedo construir la base. O sea que aquí yo voy de la base a la topología, aquí yo voy de la topología a la base. Me tomo el tiempo de tratar de profundizar bien en la diferencia entre una cosa y otra, porque a veces pareciera que todos los teoremas nos dicen lo mismo, ¿verdad? Pero no. Hago una pausa, ¿se entiende lo que acabo de decir? No sé si me di a entender bien. De mi parte sí quedó claro. Ok, ¿los demás? Entonces, borro el enfoque que nosotros teníamos y vamos a dejar este recordatorio que es bastante útil. Una pregunta final, porque creo que la demostración vamos a tener que dejarla. Bueno, la demostración lo que voy a hacer es que voy a intentar mañana, espero que me quede chance en la tarde, de grabar un pequeño video, ¿verdad? Para subírselo, para que así podamos recuperar la clase de ayer, ¿sí? Y que podamos avanzar un poquito más, ¿verdad? Pero una pregunta final, antes de pasar a la demostración de esto. La persona que me quiso vender a mí la idea de que con una colección B de abiertos
que cumplan que para todo abierto en el espacio topológico satisfagan esto, ¿cómo puedo yo afirmar o cómo se dio cuenta esta persona que con estos requisitos yo puedo llegar a esta conclusión tan interesante? Pero vamos a dar un ejemplo, ¿va? Para entender. Esto no es una demostración, pero es un ejemplo. La demostración, si entiende la explicación geométrica que voy a dar ahorita, la demostración ya un poco más analítica es básicamente extender estos dibujos que voy a hacer ahorita. Como siempre, nuestra figura geométrica favorita para trabajar es el plano. Imagínense ustedes este plano. Yo voy a darme un abierto cualquiera, ¿no? En la topología usual, pensemos en la topología usual. Este es un abierto cualquiera, ¿no? La colección de todos los abiertos de R2 sería una base, evidentemente, pero yo puedo mejorar esa base. ¿Cómo puedo mejorar esa base? Bueno, voy a formar una colección B de elementos a los que voy a llamar básicos que pertenecen a la topología, o sea, son abiertos. Yo estoy formando una colección de abiertos. ¿Y qué debo garantizar yo si lo que quiero es que estos abiertos generen a este espacio topológico? Yo debo garantizar que con estos básicos yo puedo recrear cualquier otro abierto de la topología. Eso es lo que busco. Seleccionar algunos cuantos básicos, bueno, algunos cuantos van a ser infinitos, ¿no? Pero yo lo que busco es seleccionar algunos cuantos básicos con los cuales yo pueda después generar a cualquiera de la topología, ¿no? Entonces, bueno, voy a decir, de todos los posibles subconjuntos que yo podría seleccionar, voy a tomar bolas abiertas. Si yo logro probar que para cualquier abierto U en la topología y para cualquier elemento X dentro del abierto U existe una bola abierta, ya está. Yo puedo generar ese abierto U como U sería básicamente la unión de todas las bolas abiertas que tengo ahí. De todas las bolas abiertas formo U. Si yo para cualquier U de la topología y para cualquier X en cualquier U de la topología puedo afirmar que en mi colección más pequeñita he considerado todos los elementos que me permitan reconstruir a todos los abiertos, ya tengo una base. Eso es lo que dice el teorema básicamente. Esto, ya para ir un poquito más allá, nos abre la idea de que para tener una base de la topología usual, al menos en R2, por ejemplo, las bolas abiertas, que son círculos, son una de las posibles bases. Pero yo podría entonces formar cualquier colección de abiertos de la topología usual que satisfagan esta condición, porque para todo abierto en la topología existe un básico. De ahí que si yo en lugar de círculos considerara rectángulos, esos son bases también, de la misma topología. ¿Por qué? Porque para todo abierto U que no contiene la frontera, yo puedo formar rectángulos, tales que para cualquier X en el abierto U, hay un rectángulo que contiene al X y que está totalmente contenido en U. Y esa es otra base de la misma topología, ¿no? Entonces, el espíritu de esta condición es, a partir de un espacio, de una topología o de una colección grande de abiertos, seleccionar unos cuantos que me permitan con ellos y sus uniones recrear a los que dejé fuera. ¿Eh? Ese es el espíritu de esto.
¿Se entiende, chicos? Sí. Bien, entonces, Ya, con ya. este, dígame, La idea ya está, Leo. ok. Entonces, con este recordatorio o con este teorema, vamos a poder demostrar esto de una manera mucho más fácil que el primer planteamiento que yo hice, ¿no? No obstante, las dos demostraciones serían válidas. Pero con este teorema, yo voy a poder hacerlo de una manera mucho más sencilla. Vamos a dejar eso para mañana, entonces, por hoy nos vamos a quedar ahí.